Muertos en noviembre. Y bueno, es una festividad en todo el país, ya desde mucha tradición, y por esa razón lo estamos presentando. Ofrenda y tradición, el aporte de DXN. No solo tiene una importancia cultural este tema, sino que se relaciona también con la alimentación. DXN es una empresa muy fuerte, vanguardista, en lo que se refiere a la producción de alimentos de alta calidad, con aportes muy importantes para la salud. Y estamos ligando lo que es la tradición cultural, lo que es la alimentación y qué papel está teniendo DXN actualmente. Para comenzar, hay que situarnos en el contexto de las culturas prehispánicas. Las culturas prehispánicas fueron muchos pueblos que abarcaban. Cuando llegan los europeos al continente americano, habitan el continente más de 80 millones de personas. No era una tierra solitaria, sino que había cultura. Habían florecido diferentes culturas y uno de los elementos de la cultura siempre ha sido la idea que se tiene de la vida y de la muerte. Una de las preocupaciones del ser humano, dado que es consciente de su existencia, es la razón de su vida, pero también lo que ocurre tras la muerte. Y a partir de ahí se han generado cosmovisiones de diferente tipo. En el periodo que nos vamos a situar aquí, que es poco antes de que llegaran los españoles, habían ya culturas como la maya, como la azteca, la texcocana y otras muy importantes. Y tenían una idea que acerca de la vida y de la muerte muy similar a la de los españoles, en relación a que una vez que terminaba la vida aquí en la tierra, había un viaje hacia a otra instancia, ¿sí? Eso había en común entre españoles y culturas prehispánicas. ¿Por qué lo comento? Porque una noción importante es la muerte como una semilla de alimento para los vivos, ¿sí? Esto es un viaje a otro mundo, ¿no? Donde las almas se desprenden del cuerpo, lo dejan para hacer una travesía. Aquí en la figura está representada, de hecho, lo que es cuando muere Pacal, que era un gobernador maya. Se ve cómo sale de su pecho un árbol. Ese árbol está representando justamente lo que es ese desprendimiento del alma y que va a direccionarse hacia el inframundo, ¿sí? ¿Qué ocurría en las culturas en general en América, pero en particular en la mexica o azteca? Cuando moría una persona había 9 días de rituales seguidos. Al mes se volvía a hacer como una festividad en su honor y anualmente había otra festividad que se realizaba durante 4 años. Así es como se les despedía. ¿Cuál es la idea del inframundo? El inframundo pues es ya una instancia a donde van los espíritus. Es una instancia peligrosa, llena de peligros, hay pues, los espíritus de maldad, y entonces hay rituales para poder pertrechar adecuadamente a los espíritus para que lleguen con bien. Uno de los desafíos es atravesar un gran río y para hacerlo se valían de lo que es el perro de la antigüedad, el xoloscuincle, donde se prestaban para que en sus espaldas pudieran hacer la travesía, ¿sí? En el Mictlán, que es el inframundo, reinaba dos dioses, uno hombre y otro mujer, ¿no? O masculino y femenino.
¿Por qué la ofrenda? Porque en esta visión la ofrenda juega un papel muy importante, ¿sí? Tiene como base un concepto importante de que la vida y la muerte pues más o menos interactúan de tal modo que somos visitados por los espíritus, ¿sí? Entonces, si está esto presente, lo que hace la ofrenda es trazar un camino. Ese camino va a permitir que los espíritus se guíen en su travesía y que puedan de una manera adecuada llegar a su destino. En esa visita que hacen, a través de los elementos que constituyen la ofrenda, van a tener tanto una guía como también las provisiones para poder hacer su travesía. En general, la orientación de la ofrenda debe ser hacia el oeste. ¿Por qué razón? Pues porque las almas van en esa dirección, ¿sí? En ese punto cardinal. Hay una cruz, en esa cruz se señalan los 4 puntos cardinales y se puede construir a diferentes niveles. Esos niveles pueden ser desde 2 niveles hasta 7 niveles. Las ofrendas de 2 niveles lo que representan es el cielo y la tierra. Cuando se agrega un tercer nivel, lo que se está agregando es el purgatorio. Y si es una ofrenda de 7 niveles, así es porque hay 7 destinos para las almas, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? De la manera en que hubieran muerto. Las formas heroicas de morir reconocidas en ese tiempo eran, por ejemplo, una mujer al dar a luz o en las guerras, que era algo también muy, muy frecuente. ¿Qué elementos lo constituyen? Los 4 elementos: agua, viento, fuego y tierra. El agua, para saciar la sed, se puede poner en vasijas. Actualmente la bebida puede ser la preferida, incluso ya se meten hasta Coca-Cola y otras bebidas. Puede ser el aguardiente, el tequila, el pulque, pero bueno, inicialmente el agua es uno de los elementos. Otro es el viento. Ese se representa a través del papel cortado. Otro de los elementos importantes es el fuego, que se representa mediante las velas. Se pueden colocar ya sea haciendo un camino o en los diferentes puntos de apoyo o centrales de la propia ofrenda, que es un altar, de hecho. Y la tierra, y aquí es donde vamos a centrar más nuestra atención, está representada por la comida. En un tiempo el mole, por ejemplo, era uno de los elementos muy importantes, igual que el chocolate, y posteriormente se fueron cambiando los alimentos por el pan de muerto, por tamales y todos los alimentos. De hecho, hasta Maruchan ya se ponen las ofrendas, ¿sí? Bueno, todo esto, ¿a qué va? A que nuestro México es un pueblo multicultural. México cuenta con una riqueza cultural bien importante. Cuando hablamos de alimentación hay que considerar no solo la parte biológica, lo que son los alimentos, sino también la parte social cultural. Es en las mesas de todos los hogares donde se relacionan las personas, donde se actualizan, donde se ponen al día, donde se construyen los vínculos y los afectos. Es ahí donde pues vamos estrechando la conexión emocional. Pero también a nivel de naciones ocurre que se dan bases a través de la alimentación para generar cultura. En México, con esa riqueza cultural que hay, se puede hablar también de un patrimonio cultural muy amplio. En ese patrimonio cultural se cuenta con más de 2,000 monumentos históricos,
con más de 1,300 museos, más de 1,900 centros culturales como Casas de la Cultura y otros, 111 pueblos mágicos y 10 ciudades que han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad. Y hay algo que es muy importante para el tema que estamos tratando, que es la cocina mexicana. La cocina mexicana tiene, bueno, está por cumplir 15 años, 14 años, de que fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto es algo importantísimo, ya que solo hay 4 cocinas a nivel mundial reconocidas con esta marca, por decirlo de alguna manera. Las otras son la cocina japonesa, la cocina francesa y la cocina mediterránea. Es un honor estar dentro de esas 4 cocinas que se definen por varios elementos. Para que puedan ser nombradas de ese modo, se necesitan cuatro situaciones. Uno, que existe una riqueza culinaria, o sea, una vastedad, una gran variedad de alimentos. México le sobra comida, ¿sí? Le sobran opciones de comida, sea por regiones o sea a nivel nacional, hay mucho. La antigüedad es una cocina que tiene una tradición de muchos años y que se ha venido enriqueciendo. Las culturas prehispánicas ya habían tradiciones culinarias que se fueron enriqueciendo con los aportes de los españoles y europeos en general. Otro de los elementos es que existe una continuidad histórica, un poco lo que estoy comentando, no solo es antigua porque data de hace mucho tiempo, sino que se han mantenido elementos a lo largo de la historia y conforme se van enriqueciendo, se transmiten como en una tradición. Y hay una identidad cultural nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos identificamos como pueblo, nos identificamos como nación a través de estos elementos. ¿Qué más se puede decir? Dentro de esa riqueza culinaria, los elementos constitutivos de la cocina mexicana básicamente han sido maíz, frijol y chile. Eso es lo que le da como esa antigüedad, esa tradición, esa continuidad histórica, porque a lo largo del tiempo se han mantenido como elementos fundamentales de la cocina mexicana. Las técnicas de cultivo también nos hablan de una continuidad histórica, son técnicas propias, por ejemplo, la milpa, la forma en que se cultiva, lo que es también el encalado, ¿no? Del maíz, lo que sería ¿cómo se llama? Ahorita olvidé las chinampas, etcétera, ¿no? Y, perdón, estoy hablando de la preparación única, que sería la nixtamalización. Y bueno, pues estos elementos son los que nos permiten hablar de ese patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo lo podemos vivir o percibir? Por ejemplo, el pozole. El pozole tiene una herencia que proviene de los aztecas, ¿sí? Y también el mole, que era como una ofrenda hacia los dioses. Desde fechas ya muy remotas hasta la fecha, son 2 platillos que se mantienen. Y hay otros alimentos que siguen estando presentes y que se usan para ciertas festividades. Por ejemplo, la rosca de Reyes en enero, los tamales en febrero, el pozole en septiembre, el pan de muerto en noviembre. Y bueno, pues en cumpleaños generalmente hablamos de un molito, ¿no? De ese modo es como podemos apreciarlo. El maíz, ¿por qué hay que hablar del maíz? Porque no solo es muy antiguo su consumo, tiene más de 7,000 años
que se cultiva en América. Los vestigios más antiguos datan de esas fechas, donde se encontraron restos en Teotihuacán, Puebla, ¿sí? En México es donde se supone ahí se centró el cultivo, donde se originó, donde se desarrolló. Y lo que yo comentaba hace un rato, no solo fue una base de la alimentación, sino también culturalmente ha sido muy importante. Los mexicas, por ejemplo, dedicaban a la diosa del maíz un día en especial para su adoración y se generaba toda una rituales y festividades para su cultivo. Muchas de las festividades venían con el calendario, tanto del inicio de la siembra como de la cosecha. Y los mayas entendían dentro de su visión que la humanidad se había originado, los dioses habían creado a la humanidad a partir del maíz. Entonces es un alimento importante desde el punto de vista cultural, como desde el punto de vista de la alimentación y de la nutrición, como lo vamos a ver ahora. ¿Sí? El maíz, pues lo conocemos en diferentes platillos y preparado de diferentes maneras, ¿no? El atole, la tortilla, los tamales, pozole, panuchos, esquites, chilaquiles, pinole y toda la garnachería en general se basa en el uso del maíz. En estas épocas no se utilizaba la fritura del maíz, eso es más actual. Y entramos a un tema muy relevante, ¿qué es bueno para comer? Lo que quiero comentar es que cuando en todos los pueblos se ha ido desarrollando una cultura a través de los alimentos, se generan por razones históricas que tienen que ver con el entorno y con las condiciones de cada pueblo. Tres elementos son los que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos alimentos los podemos comer, pero no los comemos por una razón económica. Si el costo de obtenerlo es mayor que el beneficio, entonces no es un alimento que la humanidad tienda a consumir. ¿Sí? Sí. Son alimentos nutritivos, es otro de los elementos importantes, y alimentos que sean amigables con el entorno, que se puedan volver a consumir. Te pongo un ejemplo de costo-beneficio. Por ejemplo, en las culturas con densidades de población muy elevadas, en estas culturas, por ejemplo, la India y China, el consumo de alimentos de origen animal es muy bajo. ¿Por qué? Porque las tierras se destinan más al cultivo que a la cría de los animales. Lo contrario ocurre en países con densidades de población bajas, como en Europa o Estados Unidos, por ejemplo, donde el consumo de alimentos de origen animal es muy elevado, ¿sí? Eso tiene que ver con el costo-beneficio para cada uno de los pueblos, ¿no? ¿Qué resulta si combinamos estos tres elementos para la tradición culinaria de México? Pues que los alimentos tenían un buen aporte de proteínas y calorías, un bajo aporte de grasas. Entonces, eran y han sido muy buenos alimentos, porque son nutritivos, son sabrosos, se pueden combinar de muchas maneras. Y algo que quiero comentarte es que el maíz como cereal y el frijol como leguminosas también son alimentos complementarios. A lo mejor las culturas no lo sabían, pero lo que hacían al combinar maíz y frijol era obtener una proteína de alta calidad. Y la espirulina, que ya comentamos en otra ocasión, también fue un alimento muy, muy importante en estas culturas. ¿Por qué los cereales son un aporte importante en nutrición? Porque
son alimentos que almacenan en su núcleo, se puede decir, grandes cantidades de almidón. Los almidones son azúcares, son moléculas muy grandes de glucosa que sumadas forman lo que es el almidón. Cuando nuestro organismo los consume, se van desdoblando de una manera muy lenta. Desdoblar significa que se van cortando las moléculas de almidón para reducirlas a moléculas de glucosa, que son el combustible principal que utiliza nuestro cuerpo para producir energía. Entonces, los cereales aportan una gran cantidad de energía, por eso son buenos. Otra característica que tienen es el recubrimiento hasta la parte externa, que es el salvado de los cereales. El salvado es una capa de celulosa, no la digiere nuestro organismo. Sin embargo, ese salvado puede ser muy importante para la digestión. Contribuye al aporte de fibra, que también es necesario para la digestión de nuestro organismo. Lo intermedio entre esa zona de salvado y la zona de ese germen donde están los almidones, son otras estructuras en donde se concentran grandes cantidades de vitaminas, de minerales, que son también un aporte valioso. ¿Por qué se prefieren los cereales integrales a los refinados? Porque los cereales refinados ya no contienen estas estructuras con vitaminas y minerales, sino básicamente contienen almidones y proteínas. Y los cereales integrales, además de esto, también contienen grandes cantidades de nutrientes, como lo acabo de mencionar, ¿sí? ¿Por qué razón se refinan? Porque conforme la población humana crece, las necesidades de alimentación también crecen y es necesario almacenar los excedentes de cosecha para los momentos en que no se van a consumir. Y si no se les quita la cáscara, si no se le quita esa parte donde se concentran la grasa junto con las vitaminas y minerales, se hace rancio el cereal. Y entonces ya no tiene las mismas características para poderse consumir. Por eso se refina. Tiene ventajas en cuanto a que dura más en el almacén, tiene la desventaja de que se empobrece un tanto el alimento. La composición química de los granos de cereal, aquí lo puedes tú observar con los diferentes tipos de cereales. Los cereales son todas las gramíneas, ¿sí? Trigo, cebada, arroz, malta, sorgo, el maíz, ¿sí? Estos cereales contienen mayoritariamente, se ve en el cuadro rojo, un porcentaje muy elevado de su composición de carbohidratos, pero también tienen una composición importante de proteínas, como lo puedes ver a la derecha del cuadrito rojo que está pintado para destacar las proteínas. Contienen también grasas y contienen minerales y contienen vitaminas y contienen otros nutrientes. En azul está el renglón donde se subraya el maíz como alimento tradicional y si te das cuenta tiene un aporte de carbohidratos de 2/3. Lo demás se reparte entre las proteínas y los otros alimentos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Los cereales son un buen alimento, pero hay que saber cómo consumirlos. Entre paréntesis, algunas personas no los pueden consumir porque son intolerantes al gluten. El gluten es una proteína de los cereales. Es una proteína que puede causar una reacción autoinmune y hace que las personas tengan problemas en su salud. Algunos muy graves, ¿sí?
y otros parciales, ¿no? Pero que dañan al organismo, provocan inflamación, provocan pues problemas digestivos. ¿Qué pasa con las combinaciones de los cereales con, por ejemplo, el maíz, con las leguminosas que son el frijol, la lenteja, el haba, la soya? Todas esas leguminosas son otro grupo de alimentos combinados con los cereales, decía yo hace un rato, originan una proteína de calidad, porque tanto los cereales como las leguminosas no contienen los aminoácidos completos. ¿Qué son los aminoácidos? Son los ladrillitos con los que se construyen las proteínas, ¿sí? Y los cereales tienen algunos y las leguminosas tienen otros. Cuando se juntan, se vuelve, por decir así, completo el catálogo de aminoácidos que se necesitan para construir las proteínas. Los aminoácidos esenciales son los que nuestro cuerpo no puede fabricar, no los produce nuestro organismo y los tiene que obtener a través de los alimentos, pero ni los cereales ni las leguminosas los contienen completamente. Por eso es importante la combinación. Cuando comes arroz con frijoles, comes proteínas de calidad. Cuando comes tortilla con frijol, comes proteínas de calidad. O cuando comes lentejas con arroz, proteínas de calidad, siempre combinado. Creo que me pasé. Y la otra son la espirulina. Habíamos comentado que hay era el otro alimento importante. Esa espirulina se consumía, ya habíamos comentado en otra exposición, a través de tortitas, así tipo gorditas, pero de puro maíz, con tortilla, combinado, por ejemplo, en el mole, con los frijoles, como alimentos que eran muy apreciados y pues se destaca particularmente en las crónicas que lo utilizaban pues los corresponsales de esa época, ¿no? Que eran corredores, se aventaban kilómetros corriendo para llevar la mensajería, o por ejemplo para que desde Veracruz Moctezuma pudiera comer ese mismo día pescado fresco, ¿sí? Entonces tenían que correr y correr y correr, hacer relevos, y lo que utilizaban para sustentar todo ese esfuerzo era la espirulina. La espirulina es un gran alimento porque contiene 60% de proteína, contiene los aminoácidos, aquí lo puedes ver en esta parte de la imagen, contiene los aminoácidos esenciales. Esta sí aporta una proteína completa, que si la sumas con maíz y frijol, pues estás reforzando el contenido proteico, sobre todo para las personas que no consumen alimentos de origen animal, ¿sí? Y si consumes de origen animal, pero quieres hacer un equilibrio, también puedes tener días sin consumir cárnicos o algún otro derivado, comiendo espirulina con maíz, con algún cereal y también alguna leguminosa. La espirulina, como lo he afirmado muchas veces, es un multivitamínico natural y además reforzado. ¿Por qué? Porque contiene pues muchas vitaminas y muchos minerales, pero en un empaque natural que va a permitir una mejor absorción por el organismo y que va a permitir tener un mejor equilibrio entre los diferentes componentes. Contiene pues las vitaminas del complejo B, contiene, por ejemplo, el ácido fólico, contiene minerales importantísimos como el hierro, contiene otros fitonutrientes, como la clorofila, por ejemplo, que van a permitirle al organismo una mejor oxigenación. Otros fitonutrientes van a permitir combatir virus importantes como virus del herpes, el virus del VIH, de manera muy, muy, muy adecuada.
Estos alimentos siguen una tradición desde la época prehispánica, decíamos. Actualmente, salvo la espirulina que tuvo un periodo donde ya no se consumía, pero todos han tenido una continuidad histórica muy valiosa. ¿Cuál es el aporte de DXN en todo esto? Pues si ya viste, por lo que hemos comentado, que hay una tradición, que hay elementos muy importantes para la nutrición, propiedades muy valiosas de los cereales para poder hacer un buen consumo de ellos. El aporte de DXN consiste en que el doctor Lim ha tenido el acierto de seleccionar alimentos de diferentes regiones del mundo para ponerlos a nuestro alcance, ¿sí? Por ejemplo, los cereales. Los cereales, en este caso, aquí tengo el de espirulina, contiene espirulina, contiene trigo y contiene malta. La malta es una derivación de los cereales que permite tener una consistencia de malteada, por ejemplo, y contribuyen con los aportes nutricionales que acabo de comentar. Por esa razón, un cereal de espirulina de DXN te va a proporcionar proteínas de alta calidad, una cantidad de carbohidratos muy importante que hay que medirla en función de tus necesidades calóricas, vitaminas, minerales y fitoquímicos. ¿Cómo es recomendable consumirlo? Es recomendable que lo consumas para antes y para después de hacer una actividad física. No es recomendable hacer actividad física sin haber antes consumido algún alimento. Me refiero sobre todo a periodos prolongados de tiempo sin que tu organismo tenga alimento. El problema es que si comes no haces ejercicio porque puedes sentirte indigesto, pero bueno, esta es una buena alternativa. Otra buena alternativa es que lo consumas como una colación. La colación es un refrigerio o un snack o un tentempié muy valioso para recuperar energía y nutrientes entre las comidas principales, que podría ser el desayuno y la comida o la comida y la cena. Esto es valiosísimo porque en un sobrecito de muy fácil uso puedes llevar una alternativa para estos alimentos muy importante. Son sabrosos, tienen una buena textura, son rendidores y una buena opción. Para el refrigerio de los hijos, cuando van a la escuela, también es una buena alternativa. Muchas veces no tenemos el tiempo para preparar, esta es una buena opción para hacerlo. También se puede consumir combinado. Hasta ahorita estoy hablando básicamente de que consumas el sobre, lo mezcles con agua y listo. Pero lo puedes combinar, por ejemplo, si acostumbras un licuado, puedes agregar la espirulina, el cereal. Si acostumbras comer algún yogur, puedes agregar el yogur. Si acostumbras un jugo, por ejemplo, hay mucha gente que toma el jugo verde, puedes agregar el cereal. ¿Qué es lo que ganas? Un aporte en nutrientes y en calorías importante. ¿Es dietético? Sí, en la medida que no consumas más alimentos que excedan las calorías que correspondan al régimen que tú tengas establecido, ¿sí? Pero bueno, esta es una posibilidad. Otra es el cereal de Cordyceps. El cereal de Cordyceps es otra alternativa muy valiosa. En este caso contiene el hongo Cordyceps, contiene el cereal de avena, el de trigo, la malta y cocoa. Son alimentos importantes en la dieta del mundo, pues, y también el cacao es un aporte prehispánico. El cacao se utilizaba como
alimento dentro de las bebidas y también como una moneda de intercambio, ¿sí? Entonces, ¿tiene una significación especial? Sí. Tiene un aporte de nutrientes muy valioso, no lo comentamos hace un rato, pero básicamente va a aportar, por ejemplo, vitaminas, ¿no? Una vitamina que ni te imaginas que contiene es la vitamina C. Y la vitamina C es una base antioxidante para proteger al organismo contra enfermedades. Otra de los aportes importantes es la serotonina. Te puede ayudar o contribuye a que tus niveles de serotonina se encuentren en equilibrio. ¿Y por qué es importante? Porque va a permitir estados de relajación, sobre todo para personas que constantemente tienen actividades, que no pueden dormir bien, que les da insomnio, que tienen ansiedad, estados de depresión o tristeza. La serotonina a través del cacao va a ayudar, va a contribuir a que exista una mejor condición. Por eso es muy importante el cacao dentro de este cereal. Como aporte de DXN, la combinación es fabulosa. Ahora vas a ver qué otro aporte importante existe en relación a este cereal. Pues nada más ni nada menos que el del hongo cordyceps, porque el hongo cordyceps concentra muchos, pero muchos fitonutrientes. Los fitonutrientes son compuestos nutritivos, pero que tienen una acción biológica. Van a contribuir, le van a aportar a nuestro organismo señales químicas, bioquímicas, a partir de nutrientes que van a ayudar al cuerpo a reaccionar para mantener al organismo en un estado de salud adecuado, ¿sí? ¿Cuáles serían algunos beneficios del consumo de cordyceps? En otro momento podríamos hablar de cuáles son los componentes activos, ¿no? Del cordyceps, pero me interesa que te centres en estos beneficios, por ejemplo, contra la fatiga. Contra la fatiga no solo porque permite una mayor condición de energía, sino porque también ayuda a la recuperación más fácilmente. Entonces, ayuda para deportistas, para personas con mucha actividad, por cuestiones laborales, por cuestiones de actividad física. Es algo indispensable el consumo de cordyceps. La salud sexual aporta beneficios muy importantes. ¿Por qué? Porque ayuda, contribuye de una manera muy definitiva a mantener y elevar la libido, tanto en hombres como mujeres. La libido es el deseo sexual. Actualmente, de hecho, hay estudios donde muchos jovencitos actualmente no tienen apetencia sexual por muchos factores que tienen que ver con las redes sociales, con la presión social, con muchas situaciones. Pero bueno, estamos hablando de jóvenes. ¿Qué pasa en las edades adultas? Que con el estrés, con las presiones de las actividades del día a día, con la edad, la apetencia sexual disminuye. Con el cordyceps se puede mantener de una manera adecuada la libido. También en cuanto a la respuesta sexual, ayuda mucho, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los hombres con problemas de erección, puede ayudarles a resolver esta situación. En cuanto a la salud reproductiva, también tiene un aporte muy valioso porque apoya mucho
a mejorar el recuento de espermatozoides, a mejorar la calidad de los espermatozoides, que actualmente se ha deteriorado y que está incidiendo en una mala calidad y como consecuencia en problemas para la fertilidad. Por eso actualmente hay muchas parejas que cada vez más tienen dificultades para poder embarazarse y tener hijos, ¿no? Y por eso han crecido las alternativas de reproducción asistida. En cuestión de salud reproductiva también apoya mucho, en cuestiones de menopausia para las mujeres también apoya bastante a la regulación hormonal. Otra área donde hay un apoyo definitivo es contra el cáncer y los tumores, ¿sí? Por los componentes que tiene el Cordyceps, ayuda a que los tumores no proliferen a través de varias vías, pero evita que crezcan o los mata de inanición a los tumores, entre comillas, obviamente, y eso ayuda mucho a la recuperación de una persona. Y en cuanto al cáncer, igual existen mecanismos, hay estudios que así lo indican, mecanismos a través de los cuales, por sus aportes, permiten un control para el cáncer, ¿sí? Para que no se desarrolle o para evitar que el organismo caiga en esa situación. Para el sistema respiratorio también contribuye fortaleciendo a los pulmones, fortaleciendo los bronquios, ayuda fortaleciendo también el sistema inmunológico para evitar las infecciones. Y en cuestiones de problemas renales también tiene un aporte valioso en la recuperación, por ejemplo, o evitación de problemas de insuficiencia renal. También en la aceptación de órganos trasplantados, de riñón me refiero, apoya para que no exista un rechazo. Entonces, sumado Cordyceps con los beneficios del cacao y los beneficios que comenté de cereales, pues es una excelente opción consumir el cereal de Cordyceps. Como tiene chocolate o sabor a chocolate por el cacao, es una opción ideal para los hijos, para los niños. Y también, por lo que comenté de la relajación, ayuda mucho a la concentración, al mayor rendimiento académico, a estar en un estado de alerta más adecuado, pero a la vez sin que exista la imposibilidad de dormir y descansar adecuadamente, ¿sí? Otros aportes de DXN son en sí el kokoshi, que es la bebida de cacao que tiene la empresa. Ya destaqué cómo el cacao es una tradición de la cultura nacional, un aporte para el mundo, y el doctor Lim lo ha podido rescatar también a través de ofrecer una bebida con contenidos elevados de cacao, pero también del hongo Ganoderma. El hongo Ganoderma apoya para desintoxicar al organismo, pero también para restablecer el equilibrio orgánico. Por esa razón es valiosísimo esta bebida para los niños, para los adultos mayores, aporta calcio, por ejemplo, para los adultos mayores y para los niños que se están desarrollando, para las mujeres embarazadas, en general para todo grupo de población, particularmente para los que estoy comentando. Hay otro aporte importante que tiene que ver también con la tradición cultural nacional relacionada con el tepache o con los fermentos de piña. El tepache es una bebida desde hace muchísimos tiempos con base a la piña, las cáscaras de piña y piloncillo,
¿sí? Es un fermento que aporta una cantidad importantísima de bacterias que ayudan a repoblar lo que es la flora intestinal, ayuda mucho para la digestión. A través de la flora intestinal se pueden controlar problemas de salud muy amplios, desde el simple, por ejemplo, colitis, hasta problemas más complejos de salud como serían algunos tipos de cáncer, ocasionados por la intoxicación que deriva de una población de bacterias en el colon que no es saludable. ¿Sí? Bueno, ese tepache, esa tradición rescatada y puesta como una opción adecuada, en DXN existe como la bebida de Lignopain. Lignopain combina tanto los beneficios que acabo de mencionar de la piña fermentada, como de un hongo muy particular, que es el Lignosus, y es un hongo que ayuda muchísimo para la salud respiratoria. Fortalece los pulmones, fortalece el sistema inmunológico, apoya en casos de bronquitis, en general para estos casos. Por eso Lignopain es una recomendación muy adecuada que apoya en la recuperación de problemas de tipo digestivo, pero también de tipo respiratorio. Si se combina todo esto que acabo de comentar con otros aportes de DXN que ya no tienen que ver con la tradición de la cultura nacional, sino ya con la herencia de otras culturas, por ejemplo, proveniente de la cultura oriental, está el té oolong y todas sus derivaciones, y así otros alimentos, pues enriquecen nuestras mesas a partir del consumo de alimentos de excelente calidad, como lo son los hongos, como lo son el hongo Ganoderma, ya dijimos el hongo Cordyceps, está el hongo melena de león, ¿sí? Está el hongo de arroz rojo, ¿sí? Que es el Monascus, y toda la gama de productos que ofrece DXN. Aquí ya estaría cerrando con esto prácticamente. Lo que quiero decir es que el aporte de DXN es ofrecer alimentos de vanguardia, con altas concentraciones de nutrientes de buena calidad para mantener estados de salud muy importantes. Y otro de los aportes es la visión de DXN. La visión de DXN se resume en salud, riqueza y felicidad. ¿Qué es lo que se procura a través de DXN? Lo que se procura es un bienestar general. Es un bienestar general que lo tomas como individuo, pero que tiene un impacto social. A través de esta visión de bienestar general, no solo integras salud, sino también integras una calidad económica personal, familiar y de tu comunidad, porque ofrece a través de un plan de compensaciones la posibilidad de obtener ingresos de alta calidad. ¿A qué me refiero? Ingresos a través de una red de distribución que son ingresos residuales, porque se generan a partir de una inercia al crear una red de mercadeo. Una inercia quiero indicarlo entre comillas, como si tuvieras una máquina con la que haces dinero, ¿sí? ¿De qué se trata? De enfocarte a crear una red de distribución recomendando los productos de DXN, que como hemos podido ver, no solo son saludables, sino que también recogen una tradición cultural que va desde la visión
acerca de la vida y la muerte, pasa por las ofrendas, los alimentos, la riqueza culinaria de nuestro país y proyecta alimentos de buena calidad al mundo y nos regresan en una visión de salud, riqueza y felicidad.